Si te apasiona el salseo y el cotilleo, suscríbete y dale like para noticias actualizadas cada día. Ahora, empecemos. Hay historias que, sin necesidad de grandes artificios, consiguen captar la atención del público por una mezcla casi inevitable de curiosidad, preocupación y, por qué no admitirlo, ese ligero interés por lo que sucede cuando alguien muy conocido atraviesa una situación complicada. En este caso, el foco se dirige hacia Bertín Osborne, una figura ampliamente reconocida en España por su trayectoria en la música, la televisión y su constante presencia mediática. Lo que en otro momento podría haber sido un simple titular más, ha ido adquiriendo una dimensión distinta al hablarse de una situación económica delicada que incluye una cifra difícil de ignorar, una deuda que ronda los 4 millones. Dicho así, en frío, la cifra impresiona. 4 millones no es una cantidad que se mencione a la ligera, ni siquiera en el contexto de personas con ingresos elevados o carreras consolidadas. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad no se reduce únicamente a un número. Detrás de esa cifra hay decisiones, contextos, dinámicas empresariales y personales que, analizados con calma, dibujan un panorama mucho más complejo de lo que podría parecer en un primer momento. Para entenderlo, conviene recordar que Bertín Osborne no es solo un artista o un rostro televisivo. A lo largo de los años, ha desarrollado diversas actividades empresariales, algunas vinculadas al sector agroalimentario, otras relacionadas con proyectos personales que, en su momento, parecían prometedores. Y aquí es donde empieza a aparecer ese elemento tan humano que a veces se pierde de vista cuando se habla de cifras grandes: el riesgo. Porque emprender, incluso con experiencia y recursos, implica asumir incertidumbre. Y no siempre las cosas salen como se espera. Hay inversiones que no funcionan, proyectos que no alcanzan los objetivos previstos, decisiones que, con el paso del tiempo, se revelan menos acertadas de lo que parecían en su momento. No es algo exclusivo de una persona concreta, ni mucho menos. Es, en realidad, una constante en el mundo empresarial. Lo que ocurre es que cuando quien atraviesa esa situación es alguien conocido, la percepción cambia. De repente, lo que podría ser una historia más dentro del amplio universo de dificultades económicas se convierte en un tema de interés general. Se analiza, se comenta, se interpreta desde múltiples ángulos. Y en ese proceso, no siempre se mantiene el equilibrio entre la información y la especulación. En el caso de Bertín Osborne, una parte importante del debate gira en torno a cómo se ha llegado a esta situación. Se habla de negocios que no han dado el resultado esperado, de inversiones que no han generado el retorno previsto, de estructuras financieras que, con el tiempo, se han vuelto difíciles de sostener. Pero también hay que tener en cuenta el contexto general, porque no todas las dificultades económicas surgen de decisiones individuales. El entorno económico, los cambios en el mercado, incluso factores externos imprevisibles, pueden influir de manera decisiva en la evolución de un proyecto. Y aunque a veces se tiende a simplificar, atribuyendo todo a errores concretos, la realidad suele ser más matizada. No se trata de justificar ni de señalar, sino de entender que las trayectorias, tanto personales como profesionales, rara vez siguen una línea recta. En medio de todo esto, el tono con el que se aborda la situación resulta clave. Porque no es lo mismo analizar que juzgar, ni informar que caricaturizar. Y aquí es donde el humor, bien utilizado, puede jugar un papel interesante. No para restar importancia a lo que está ocurriendo, sino para introducir una cierta perspectiva, un recordatorio de que, incluso en situaciones serias, hay espacio para observar con cierta distancia. Por ejemplo, resulta casi inevitable imaginar la escena en la que alguien revisa números y más números intentando cuadrar cuentas, con esa mezcla de concentración y resignación que todos hemos experimentado alguna vez, aunque sea a una escala mucho más modesta. La diferencia, claro, es que en este caso las cifras no son precisamente las de una factura de electricidad o una suscripción olvidada, sino algo bastante más contundente, pero más allá de la anécdota, lo que realmente importa es cómo se gestiona una situación así. Porque las dificultades económicas, por complejas que sean, no son necesariamente un punto final. Pueden ser también un punto de inflexión, un momento en el que se replantean estrategias, se toman decisiones difíciles y se buscan soluciones. En este sentido, la experiencia acumulada a lo largo de los años puede ser tanto un desafío como una ventaja. Por un lado, implica haber construido una estructura que no siempre es fácil de modificar. Por otro, proporciona herramientas, contactos y conocimientos que pueden resultar fundamentales para afrontar momentos complicados.
La imagen pública, sin embargo, añade una capa adicional de complejidad. Porque no se trata solo de resolver una situación económica, sino de hacerlo bajo la mirada constante de los medios y del público. Cada paso, cada decisión, cada declaración puede ser analizada y reinterpretada, lo que genera una presión adicional que no siempre se tiene en cuenta. Y aquí es donde aparece otra dimensión interesante: la percepción social de la deuda. No es lo mismo hablar de dificultades económicas en términos abstractos que ponerles nombre y apellido. Cuando se trata de alguien conocido, la reacción del público puede oscilar entre la empatía y la crítica, pasando por ese punto intermedio en el que predomina la curiosidad. Hay quienes consideran que este tipo de situaciones son simplemente parte del juego, especialmente cuando se ha tenido una trayectoria de éxito. Otros, en cambio, ven en ello un motivo de preocupación, una señal de que incluso las carreras más consolidadas pueden verse afectadas por circunstancias adversas. Y luego están quienes, inevitablemente, encuentran en ello un elemento de comentario más ligero, casi anecdótico. Lo cierto es que todas esas reacciones forman parte de un mismo fenómeno: la forma en la que la sociedad se relaciona con la fama y con el éxito. Porque tendemos a asociar la visibilidad con la estabilidad, como si el hecho de ser conocido implicara automáticamente una seguridad económica permanente. Y la realidad, como se está viendo, no siempre responde a esa lógica. En este punto, conviene hacer una pausa y recordar que detrás de cualquier situación económica hay también un componente personal. No se trata solo de números, balances o estrategias, sino de decisiones que afectan a la vida cotidiana, a los proyectos futuros, incluso a la forma en la que uno se percibe a sí mismo. Para alguien como Bertín Osborne, cuya carrera ha estado marcada por una presencia constante en el ámbito público, esa dimensión personal puede resultar especialmente significativa. Porque no es lo mismo gestionar una dificultad en privado que hacerlo cuando cada detalle puede convertirse en noticia. Y sin embargo, hay algo casi universal en todo esto. Porque, salvando las distancias evidentes en cuanto a cifras y contextos, la idea de tener que enfrentarse a una situación económica complicada es algo con lo que muchas personas pueden identificarse. Quizá no en términos de millones, pero sí en la experiencia de tener que reorganizar, ajustar, replantear. Esa conexión, aunque sea indirecta, es lo que hace que la historia resulte relevante más allá del interés puramente mediático. No se trata solo de lo que le ocurre a una persona concreta, sino de lo que ese caso refleja sobre dinámicas más amplias. Y en ese reflejo, el humor vuelve a aparecer, esta vez de forma más sutil. No como una burla, sino como una manera de reconocer que, en el fondo, todos hemos tenido ese momento en el que miramos una cifra y pensamos: esto no estaba en el plan. Solo que, claro, normalmente esa cifra no tiene 7 dígitos. A partir de ahí, el relato se convierte en una especie de proceso en desarrollo. No hay una resolución inmediata, no hay una conclusión cerrada. Lo que hay es una situación que evoluciona, que se ajusta, que busca caminos. Y en ese proceso, cada movimiento cuenta. La gestión de la deuda, la renegociación de condiciones, la posible reestructuración de negocios, todo forma parte de un escenario que requiere tiempo, estrategia y, en muchos casos, paciencia. No es algo que se resuelva de un día para otro, ni siquiera con experiencia y recursos. Y mientras tanto, la percepción pública sigue su propio curso. Los titulares van y vienen, las opiniones se multiplican, las interpretaciones cambian con cada nueva información. Es un ciclo constante, casi inevitable, en el que la realidad y la narrativa mediática se entrelazan. En ese contexto, mantener una cierta perspectiva resulta fundamental. Porque aunque la cifra de 4 millones pueda parecer el elemento central, no es el único factor en juego. Hay matices, circunstancias, decisiones que no siempre se reflejan en los titulares, pero que son igualmente relevantes. Y quizá, al final, lo más interesante de todo esto no sea tanto la cifra en sí, sino lo que representa. Una especie de recordatorio de que el éxito no es un estado permanente, de que las trayectorias pueden cambiar, de que incluso quienes parecen tenerlo todo bajo control pueden enfrentarse a momentos de incertidumbre. No es una historia cerrada, ni mucho menos. Es, más bien, un capítulo dentro de una trayectoria más amplia, un episodio que, con el tiempo, encontrará su lugar dentro de un relato mayor. Y como ocurre con tantas otras historias, lo verdaderamente relevante no será solo el punto de partida, sino también la forma en la que se gestione el camino a partir de aquí.
Porque al final, más allá de cifras, titulares y percepciones, lo que queda es la capacidad de adaptación, la manera en la que se afrontan los desafíos, la forma en la que se construye la siguiente etapa. Y eso, aunque no siempre sea visible de inmediato, es lo que realmente define el desenlace de cualquier situación compleja. Y mientras ese desenlace se va construyendo, paso a paso, con decisiones que no siempre serán fáciles ni evidentes, la historia continúa abierta, recordándonos que incluso en los contextos más inesperados, la realidad siempre tiene más capas de las que parecen a simple vista, y en esas capas adicionales, que a simple vista no se perciben pero que sostienen toda la estructura de la situación, es donde empiezan a aparecer los matices más reveladores. Porque hablar de una deuda de esa magnitud no es únicamente hablar de una cifra global, sino de cómo está compuesta, de qué partes la integran, de qué decisiones pasadas han ido sumando pequeñas cantidades hasta conformar ese total que ahora resulta tan llamativo. En muchos casos, este tipo de situaciones no surgen de un único error o de una decisión concreta especialmente desacertada, sino de una acumulación progresiva. Es como cuando uno va dejando pequeñas tareas pendientes pensando que no tendrán demasiada importancia, hasta que un día se da cuenta de que la lista se ha vuelto inmanejable. La diferencia, claro, es que aquí esas pequeñas tareas pueden implicar compromisos financieros significativos, contratos, inversiones y obligaciones que no desaparecen con un simple gesto de buena voluntad. En el entorno de Bertín Osborne, esa acumulación podría estar vinculada a distintos frentes. Negocios que requieren mantenimiento constante, estructuras empresariales que generan costes fijos, decisiones que en su momento parecían sostenibles pero que, con el paso del tiempo, se han vuelto más exigentes. Todo ello conforma una red que, cuando funciona, puede resultar eficiente, pero que en situaciones de tensión empieza a mostrar sus puntos más frágiles. Hay un aspecto especialmente interesante en todo esto, y es la relación entre liquidez y patrimonio. Porque una persona puede tener activos, propiedades, inversiones a largo plazo, y aún así enfrentarse a dificultades si no dispone de liquidez inmediata. Es una paradoja que suele sorprender a quienes observan desde fuera. ¿Cómo alguien con una trayectoria consolidada puede encontrarse en una situación complicada? La respuesta, muchas veces, está en esa diferencia entre lo que se posee y lo que se puede utilizar en un momento determinado. Si uno lo piensa con cierta ironía, sin perder el respeto por la seriedad del asunto, es como tener una despensa llena pero ninguna comida preparada cuando llega la hora de cenar. Todo está ahí, pero no necesariamente en la forma en la que se necesita en ese instante. Y en el ámbito financiero, esa diferencia puede marcar una distancia enorme. Además, no hay que olvidar el factor temporal. Las deudas no son estáticas, evolucionan con el tiempo. Generan intereses, cambian de condiciones, pueden renegociarse o, por el contrario, volverse más exigentes. Esto implica que la gestión no es solo una cuestión de resolver un problema puntual, sino de mantener un equilibrio constante en un entorno que no deja de moverse. En ese sentido, la capacidad de anticipación juega un papel clave. Detectar a tiempo los posibles desequilibrios, ajustar estrategias antes de que la situación se complique demasiado, tomar decisiones que, aunque difíciles en el momento, eviten problemas mayores a largo plazo. Son procesos que requieren no solo conocimiento, sino también una cierta frialdad, una capacidad de análisis que no siempre es fácil de mantener cuando hay implicaciones personales de por medio, y es que, más allá de los números, hay una dimensión emocional que no se puede ignorar. Gestionar una situación económica compleja no es solo una cuestión técnica. Implica tomar decisiones que pueden afectar a proyectos personales, a equipos de trabajo, a relaciones construidas durante años. Y cada una de esas decisiones lleva consigo un componente humano que no siempre se refleja en los análisis externos. En el caso de Bertín Osborne, esa dimensión emocional puede ser especialmente relevante. No solo por su trayectoria, sino por la imagen pública que ha construido a lo largo del tiempo. Una imagen asociada a la estabilidad, a la seguridad, a una cierta forma de entender el éxito. Cuando esa imagen se ve cuestionada, aunque sea parcialmente, el impacto no es solo económico, sino también simbólico. Aquí es donde entra en juego otro elemento interesante: la narrativa. Cómo se cuenta la situación, cómo se interpreta, qué aspectos se destacan y cuáles se dejan en segundo plano. Porque no es lo mismo hablar de una deuda de 4 millones que contextualizar esa cifra dentro de una trayectoria más amplia, de una estructura empresarial concreta, de un momento determinado. El lenguaje, en este sentido, no es neutral. Puede amplificar,
matizar o incluso distorsionar la percepción de lo que está ocurriendo. Y cuando se trata de figuras públicas, esa narrativa adquiere una importancia aún mayor, porque influye directamente en la forma en la que el público entiende la situación. Mientras tanto, en un plano más práctico, la realidad sigue su curso. Las obligaciones están ahí, los plazos continúan, las decisiones deben tomarse. Y en ese escenario, cada movimiento cuenta. Desde la posibilidad de reestructurar deudas hasta la venta de activos, pasando por la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos o la optimización de recursos existentes. Es un proceso que, visto desde fuera, puede parecer puramente técnico, pero que en realidad está lleno de matices. Porque cada decisión implica renuncias, prioridades, evaluaciones constantes de riesgo y oportunidad. No hay soluciones perfectas, solo opciones que se ajustan mejor o peor a un contexto determinado. Y en medio de todo esto, el tiempo sigue siendo un factor determinante. No solo por la evolución de la propia deuda, sino por la necesidad de encontrar un equilibrio que permita no solo resolver la situación actual, sino también construir una base más sólida de cara al futuro. Si se observa con detenimiento, hay algo casi estructural en este tipo de situaciones. No son eventos aislados, sino procesos que se desarrollan a lo largo del tiempo, con fases más visibles y otras más discretas. Y es en esas fases menos visibles donde suelen tomarse las decisiones más importantes, aquellas que no generan titulares pero que determinan el rumbo a seguir. Desde fuera, puede parecer que todo gira en torno a esa cifra concreta, a esos 4 millones que se repiten una y otra vez. Pero en realidad, esa cifra es solo la punta del iceberg. Debajo hay una estructura compleja, un entramado de decisiones, contextos y circunstancias que no siempre se perciben a simple vista. Y quizá ahí esté una de las claves para entender la situación en su conjunto, en la capacidad de ir más allá de lo evidente, de no quedarse únicamente con el dato más llamativo, sino de intentar comprender el proceso en su totalidad. Porque al final, lo que define este tipo de escenarios no es solo el punto en el que se encuentran, sino la manera en la que se gestionan. La forma en la que se abordan los problemas, las decisiones que se toman, la capacidad de adaptación a un entorno cambiante. Todo eso forma parte de una misma historia, una historia que, aunque pueda parecer centrada en una cifra concreta, en realidad está compuesta por múltiples elementos que se entrelazan de manera constante. Y es en ese entramado donde se encuentra el verdadero significado de lo que está ocurriendo, más allá de cualquier titular o interpretación superficial. Y si se continúa profundizando en ese entramado, aparece otro elemento que rara vez ocupa el centro del debate, pero que resulta fundamental: la gestión de la imagen mientras se gestiona la realidad. Porque una cosa es afrontar una situación económica compleja y otra, muy distinta, es hacerlo bajo el foco constante de la opinión pública, donde cada paso puede ser interpretado como una señal de fortaleza o de debilidad. En el caso de Bertín Osborne, esa dualidad se vuelve especialmente evidente. No basta con tomar decisiones financieras acertadas, también hay que considerar cómo esas decisiones serán percibidas. La venta de un activo, por ejemplo, puede ser una medida estratégica perfectamente lógica, pero en el plano mediático puede interpretarse como un síntoma de urgencia. Y ahí es donde la narrativa vuelve a jugar un papel decisivo. Este equilibrio entre lo que se hace y cómo se cuenta genera una tensión constante. Porque no siempre lo más adecuado desde el punto de vista económico coincide con lo más conveniente en términos de imagen. Y viceversa. Es una especie de partida simultánea en dos tableros distintos, donde cada movimiento tiene consecuencias en ambos lados. A eso se suma un factor que suele pasar desapercibido: el entorno cercano. Socios, asesores, colaboradores, todos forman parte de ese ecosistema que influye, directa o indirectamente, en la toma de decisiones. Y en situaciones complejas, esa red puede convertirse en un apoyo fundamental, o si no está bien coordinada, en un elemento que añade más ruido del necesario. Si uno lo observa con cierta perspectiva, y permitiéndose una pequeña dosis de humor contenida, podría parecer casi una escena de esas en las que varias personas hablan al mismo tiempo intentando ofrecer soluciones, cada una con su propio enfoque, mientras en el centro alguien intenta ordenar todas esas voces para tomar una decisión coherente. No es una imagen exagerada, es, en muchos casos, bastante cercana a la realidad de cómo se gestionan este tipo de situaciones. Y sin embargo, más allá del ruido, de las interpretaciones y de las presiones externas, hay algo que permanece constante: la necesidad de encontrar un punto de equilibrio. No un equilibrio perfecto,
Porque ese rara vez existe, sino uno suficientemente sólido como para sostener el siguiente paso. Ese siguiente paso no tiene por qué ser espectacular ni inmediato. A veces consiste en ajustes pequeños, en decisiones que no llaman la atención pero que, acumuladas, van marcando una dirección. Es un proceso más cercano a la reconstrucción que a la resolución rápida, más de fondo que de forma. Y en ese proceso, la percepción pública puede ir cambiando poco a poco, casi sin que se note. Lo que en un momento se presenta como una situación crítica puede, con el tiempo y una gestión adecuada, transformarse en una etapa más dentro de una trayectoria más amplia. No desaparece, pero se reubica, pierde parte de su peso simbólico inicial. Mientras tanto, la cifra sigue ahí, recordando que el punto de partida no era menor. Pero ya no es el único elemento relevante. Empiezan a cobrar importancia otros factores: la capacidad de reacción, la consistencia en las decisiones, la coherencia en la estrategia. Y es precisamente en ese desplazamiento del foco, de la cifra al proceso, donde la historia adquiere una dimensión más completa. Porque deja de ser solo un dato impactante para convertirse en un caso que refleja cómo se enfrentan y se gestionan situaciones complejas en contextos de alta exposición. Así, sin grandes giros ni resoluciones inmediatas, el escenario se mantiene en una especie de equilibrio dinámico. Todo sigue en marcha, todo está en proceso, y cada detalle, por pequeño que parezca, forma parte de un conjunto mucho más amplio que continúa desarrollándose, paso a paso, con una lógica que no siempre es visible desde fuera, pero que resulta decisiva en el fondo.